caminemos siempre en obediencia, en santidad, en amor, en humildad. La palabra de Dios es muy clara para enseñarnos, para corregirnos, para redarguirnos y para guiarnos cada día a la verdad. Sabemos que la verdad es Cristo y es caminar conforme a ese diseño, conforme al propósito, conforme a ese molde que Él nos ha dado, para que así mismo nosotros andemos en esta tierra y agrademos a nuestro Padre. Vamos a hablar de un tema muy importante, mis hermanos, y es la cruz de Cristo, que es un punto coyuntural de separación, y esto ha generado una cantidad de cambios en el vivir, en la manifestación, en el actuar, en la forma de pensar de cada uno de los creyentes. Esta manera de pensar se ve influenciada porque una cosa es antes de Cristo y otra cosa es después de Cristo. Yo voy continuando mientras la hermana lee el texto bíblico y es que nos vamos a apoyar, que es Segunda de Crónicas, capítulo 26, de los versículos 1 al 15 y de los versículos de 16 al 23. En esta comparación que venimos haciendo de lo que es el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento, de lo que es el Viejo Pacto y el Nuevo Pacto, hemos evidenciado o descubierto unas 30 de ellas, entre las cuales está el Nuevo Pacto y el Viejo Pacto, porque es que en la antigüedad, digamos que el Dios para los hombres era Moisés, porque Dios, Jehová de los ejércitos, le entregó a Moisés el punto emblemático que fueron los 10 mandamientos. Entonces Moisés era el hombre humano que regía, digamos, al pueblo de Dios. En cambio, en el Nuevo Pacto es Jesús. Si vamos más atrás, en la antigüedad era Adán, el hombre perfecto al inicio. Si vamos al Nuevo Pacto tenemos a Cristo. Observe que Jesús es uno, Cristo es otro. Y por eso Cristo se compara con Adán y Jesús, humano, se compara con Moisés. Así sucesivamente encontramos
mucho paragón de cómo era en la antigüedad y cómo es ahora en el nuevo pacto. Y dentro del nuevo pacto, la palabra de Dios nos enseña insistentemente que es mucho mejor, y usa la redundancia, mucho mejor que el viejo pacto para nosotros. Esa mejoría radica no caprichosamente, sino porque tenemos un mejor guiador, tenemos un mejor ministerio. En el nuevo pacto, el ministro es de mejor calidad, tenemos un mayor o mejor sacerdote, tenemos un mejor tabernáculo. Hasta solo eso sería suficiente para entender la grande ventaja, la superioridad del nuevo pacto. Esto sería uno de los temas para tratar de la diferencia entre el viejo pacto y el nuevo pacto. Bastaría pensar el tabernáculo, porque en el tabernáculo del viejo pacto fue hecho por Moisés, por mano de hombre, mano humana. En el nuevo pacto, el tabernáculo fue hecho por Dios. Amén. En el cielo. Por eso Jesús fue al cielo, al tabernáculo, como sumo sacerdote a hacer las ofrendas. En la antigüedad entraba el hombre al tabernáculo humano. Todo esto son diferencias, pero ninguna de ellas como el sumo sacerdote. Amén. Este es el punto que yo quiero evidenciar hoy. Comparar el sacerdocio viejo con el nuevo sacerdocio. Para ello vamos a leer un texto que pareciera no tuviera mucho que decir, pero es importante, es el centro del mensaje. Segunda de Crónicas, capítulo 26, versículos del 1 al 15. Para ganar tiempo lo leemos solo in italiano. Allora tutto il popolo di Giuda prese Usia, che aveva 16 anni, e lo fece re al posto di Amasia suo padre. Egli ricostruì Shiloh e lo riconquistò a Giuda. E dopo che il re si fu addormentato con suoi padri, Usia aveva 16 anni quando cominciò a regnare e regnò 52 anni a Gerusalemme. Sua madre si chiamava Lecolia ed era di Gerusalemme. Egli fece ciò che è giusto agli occhi del Signore, interamente come aveva fatto Amasia suo padre. Si diede con diligenza a cercare Dio, mentre visse Zaccaria, che aveva la intelligenza della visione di Dio. E finché cercò il Signore, Dio lo fece prosperare. Egli uscì e Mosè guerra ai Filistei e abbatte le mura di Gat, le mura di Lavane e la mura di Asdod, e costruì delle città nel territorio di Asdod e in quello dei Filistei. E Dio gli diede aiuto contro i Filistei, contro gli arabi e che abitavano a Gur-Balal, e contro i Maoniti. Gli Ammoniti pagavano un tributo a Uzia, e la sua fama si sparse sino ai confini dell'Egitto, perché era diventato potentissimo. Uzia costruì pure delle torri a Gerusalemme, sulla parte dell'angolo, sulla parte della valle e sulla svolta, e le fortificò. Costruì delle torri nel deserto e scavò molte cisterne, perché possedeva una grande quantità di bestiame. Ne scavò pure nella parte vasta del paese e nella pianura. Aveva dei lavoranti e dei agricoltori per i monti e nelle torri fruttifere, perché amava l'agricoltura. Uzia aveva inoltre un esercito di combattenti che andava alla guerra per schiere, composte secondo il numero del censimento fattone del segretario dell'Iel e dal commissario de... Voy a predicar entonces en español un poco despacio, si se entiende los hermanos que me han pedido por asunto de tiempo. Recordemos el título y el objetivo de este mensaje:
es evidenciar la importancia del sumo sacerdote. ¿Y por qué, si quiero evidenciar la importancia del sumo sacerdote? Hablo de un rey. Hablo de un rey que es el rey Usías, porque este hombre, siendo rey, un día, cualquier día de la vida, le dio por usurpar y querer hacer las veces de sumo sacerdote. En la historia, en lo que hemos leído y verificado históricamente, Usías tenía algunas características que yo diría son envidiables, dignas de copiar. Este joven, cuando tenía 16 años, el pueblo lo puso como rey en el imperio de Judá. Y gobernaba Judá desde Jerusalén. Para poder entender un poco qué significaba Judá, Jerusalén, lo podríamos comparar con Nueva York hoy en día, que desde allí prácticamente se gobierna el mundo. Y ubicar a un niño como tipo Samuel de 16 años para que no solo gobierne Nueva York, sino que gobierne todos los Estados Unidos desde ese lugar. Bueno, esta fue la situación de Usías. El rey Usías estaba gobernando desde la ciudad más importante de toda la tierra en aquel tiempo, que es Jerusalén, y estaba gobernando todo un imperio rodeado de enemigos, que era el imperio de Judá. Así gobernaba él desde 16 años con rectitud, temeroso de Dios, y todo lo que hacía lo hacía bien. Este joven, dice la palabra de Dios en el versículo 6 del capítulo 26 que hemos leído, que Dios le ayudaba en todas las cosas, que combatía ferozmente en la guerra y Dios le ayudaba en la guerra, que venció a los filisteos, que venció a los árabes, se enfrentó contra tantos ejércitos y a todos los vencía. Iba creciendo y se hizo poderoso, se engrandeció en gran manera, dice la Biblia, y Dios lo prosperaba en todas las cosas. Es digno de copiar, y así hacía años tras años, y estuvo haciendo lo recto y lo justo delante de Dios y delante de los hombres por 50 años. Propio cuando estaba celebrando, cuando quiso celebrar los 50 años, algo le entró en su corazón y dijo: yo siempre celebro la fiesta dándole la gloria a Dios, ¿qué tal si hoy la hago inversa? Le doy la gloria a Dios, pero se la doy yo mismo. No uso los intermediarios, no uso los sacerdotes, no voy a ser yo. Yo creo que yo estoy al mismo nivel de los sacerdotes. Moralmente soy alto, soy bueno, hago lo justo delante de Dios. Yo no peco, yo no hago mal. Como quizás alguno de ustedes, como quizás alguno de nosotros pensamos muchas veces. No pensamos de pronto que tenemos algún faltante. Pensamos que estamos haciendo siempre lo bueno y lo recto delante de Dios y que estamos bien. Incluso la gente impía también dice lo mismo. Dice: no, si yo no hago mal a nadie, yo no peco. Por eso es que estoy en la probabilidad de andar al infierno. Algunos incluso han excluido esto de que existe el infierno. Bien, la situación es que este hombre, seguramente, moralmente muy válido, pensó muchas cosas. Dijo: yo hago muchas obras, como quizás algunos de ustedes, las obras que hago son buenas, no es una cosa nueva, son abundantes, hace 50 años que estoy haciendo obras, yo sé que Dios va a tener en cuenta estas obras, de modo que va a aceptar con agrado que yo entre al lugar santísimo. Pero él no se percibió, no precavió que estaba entrando al lugar santísimo con fuego extraño, que estaba entrando o quería entrar al lugar santísimo usurpando la función de sumo sacerdote, que quería ejercer un incienso que no estaba autorizado, que no cumplía el procedimiento que Dios ya había preestablecido para ello. Y así fue como ese día, teniendo 66 años de edad, el rey Usías se entró al templo, quizás un poco escondido, solo con su gente, que siempre lo protegen, porque un rey siempre anda con su protección, sus guardias, sus secretarios, sus asesores, pero atrás de ellos venía un grande grupo, dice la palabra de Dios, que era el sumo sacerdote con 80 sacerdotes.
Ya había pasado el tiempo del sacerdote principal, llamémosle así, Zacarías. Porque el sacerdote Zacarías, dice la palabra de Dios, que era entendido en las cosas de Dios. Qué bueno es uno tener relaciones con personas que son entendidas en las cosas de Dios, del cielo. Zacarías, nosotros si queremos estudiar la vida, la hoja de vida del profeta Zacarías, vamos a ver que ha sido un profeta excelente, veramente guiado por Dios. Y entonces este profeta estuvo guiando la vida de Uzías, y junto con la madre y junto con el padre le inyectaron a este joven qué cosa era lo agradable a Dios, y por eso actuaba conforme al propósito de Dios. Y así estuvo actuando por tantos años. Pero cuando el tiempo pasa, este profeta Zacarías muere, vienen otros profetas, vienen otros sacerdotes, vienen otros funcionarios que empezaron a apoyarlo, pero seguramente alguien le aconsejó. Alguno de sus consejeros le dijo: mira, no te cansas todos los años de hacer esto así como tú lo haces, ¿por qué no lo harías un poco? Y se enalteció su corazón, dice la Biblia. El corazón de un ser humano es muy delicado, es peligroso. ¿Quién lo conocerá sino Dios de los cielos? Porque malo y perverso es el corazón del hombre. ¿Quién iba a pensar que después de 50 años se iba a llenar de grosura y a llenar de ego y de orgullo el corazón del rey Uzías? Y por eso nosotros encontramos, si la hermana nos complementa la lectura del 16 en adelante, en italiano, por favor, encontramos la desgracia que vino a la vida del rey Uzías. El rey Uzías, que se confió, quizás llegó a pensar: yo sé que a Dios le va a gustar que yo lo haga, siempre le ha gustado, él conmigo tiene una buena y excelente relación, yo siempre hablo con él, y lo voy a sorprender a Dios. ¿Cuántas cosas piensa uno muchas veces, no? Estos días me he comportado bien. Entró con su propia energía, con su propio fuego, con sus propias ofrendas, y lo quiso presentar él mismo, cuando Dios había dejado un procedimiento que tenía que ser presentada todas estas cosas a través del sumo sacerdote. De antemano quiero decir que este hecho de que Dios ha establecido que las cosas se deben hacer solo y únicamente a través del sumo sacerdote es válida hasta hoy. Lejos esté de nosotros pecar, querer hacer las cosas por nosotros mismos. Son como trapos de inmundicia delante de Dios. Debemos hacerlas siempre a través del único sumo sacerdote establecido por Dios. Es por eso el celo de Dios en estas cosas. Vamos a verlo enseguida. Vamos primero a leer el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 26, de los versículos 16 al 23. Al 23. Sí. Ma quando fu diventato potente il suo cuore, gli supervitosi e si pervertì, ed egli commesse un'infedeltà contro il Signore. Il suo Dio, entrando nel Tempio del Signore per bruciare dell'incenso sull'altare dei profumi. Ma il sacerdote Azzaria entrò dopo di lui, con 80 sacerdoti del Signore, uomini coraggiosi, e i quali si opposero al re Uzia e gli dissero: non spetta a te, Uzia, offrire incenso al Signore, ma ai sacerdoti, figli di Aarone, che sono consacrati per offrire i profumi. Esci dal santuario, perché tu hai commesso un'infedeltà, e questo non ti tornerà a gloria davanti a Dio, al Signore. Allora, Uzia, che teneva in mano un turivolo per offrire l'incenso, si adirò, e mentre si adirava contro i sacerdoti, la lebrava di scoppio sulla fronte in presenza dei sacerdoti nella casa del Signore,
presso l'altare dei profumi. Il sommo sacerdote Azzaria e tutti gli altri sacerdoti lo guardarono ed ecco che aveva la lebbra sulla fronte e lo fecero uscire in fretta ed egli stesso si offrò a andarsene fuori perché il Signore lo aveva colpito. Il re Usia fu lebbroso fino al giorno della sua morte e rimase nell'infermeria come lebbroso, perché era escluso dalla casa del Signore. E Lotam, suo figlio, era a capo della casa reale e rendeva giustizia al popolo del paese. Il rimanente dell'azione di Usia, le prime e le ultime, è stato scritto dal profeta Isaia, figlio di Amos. Usia si addormentò con suoi padri e fu sepolto con suoi padri nel campo della tomba dei re, perché ci diceva, è lebbroso e Lotam suo figlio regnò al suo posto. Gracias. Observemos, iglesia, qué le sucedió a este hombre. Dice la palabra de Dios en lo que hemos leído, Usías, que cuando Dios lo prosperó en gran manera, se llenó de orgullo su corazón. Y entonces entró al templo y quiso celebrar él mismo el rito que estaba establecido, que solo lo debían de celebrar Aarón y sus hijos, o Leví y sus hijos. Son obras, labores, funciones que Dios ya ha preestablecido quién lo hace y cómo lo hace. No conviene nosotros entrar en discusión con Dios diciéndole por qué quiere que se haga así. Porque Él tiene sus razones por haber escogido que se hiciera así. ¿Por qué quieres que lo haga tal familia? Porque Dios tiene sus razones que se haga así. Nosotros vemos entonces que este tipo de situaciones continuamente se han presentado en la palabra de Dios, en la historia de los hombres, de que queremos cambiar las cosas queriendo ayudarle a Dios. Queremos modificar un poco porque pensamos que Dios se ha equivocado o que así no es. Este hecho ha enfurecido grandemente a Dios y nos podemos preguntar nosotros por qué Dios se arrabia y se ha enfurecido tanto por una cosa que de pronto a ojo humano es algo sencillo, simple, simplemente fue una usurpación. No, mis hermanos, ha sido algo gravísimo. Esta misma situación le sucedió al profeta Saúl cuando iba a ir a la guerra y debía de venir para orar y hacer el rito que Dios había preestablecido de partenza para la guerra a través de sumo sacerdote en ese tiempo, Samuel. Saúl lo hizo porque Samuel se estaba demorando. Samuel tardaba en llegar y él se asustó, se preocupó, ya algunos soldados estaban desertando, dijo no, pero ¿cómo no viene Samuel? Entonces voy a hacerlo yo. Y él que inicia a hacer el proceso, cogió el saumerio y todos los elementos y hacer la ofrenda cuando llegó el profeta Samuel. Y le dice, ¿qué cosa estás haciendo? Terrible lo que estás haciendo, ¿por qué no esperaste que yo viniera? No, que te estabas demorando, que yo me asusté. Aquí no vale demora, no es susto. Aquí hay que hacer las cosas como Dios lo establece. Amén. Y no te correspondía a ti hacer esta labor. No te correspondía a ti hacer esta. Por lo tanto, perderás tu reino. Fue terrible para Saúl, el rey, porque usurpó una función que no le correspondía, que Dios no le había autorizado a hacer. Y esto lo hago mucha evidencia porque muchas personas de un día a otro, de la noche a la mañana, se autodeclaran sumos sacerdotes de ellos mismos. Algunos peores, se declaran sumos sacerdotes no solo para ellos, sino para los demás. Hay gente que de un momento a otro dice, no, yo soy maestro de la palabra de Dios. Hace poco leí en la palabra de Dios, dice que doble castigo vendrán aquellos que se autodenominan maestros, enseñando cosas de hombre y no lo que Dios ha establecido. De modo que es fácil ver cómo hoy por hoy nacen como fungi, no, que yo soy profeta, no, que yo soy maestro, que yo soy anciano, que yo se van dando cargos que Dios no se sabe si en verdad Él los haya autorizado. Porque Dios sabe por qué coloca a una persona o por qué no lo coloca.
¿Por qué lo quita o lo pone? Él mismo dice, yo pongo reyes y quito reyes. Amén. La palabra de Dios muestra un caso, puedo ir de adelante hacia atrás, Mateo 20:20, donde la madre de Jacobo y de Juan se le acercan a Jesús y le dicen, maestro, te pido que ordenes que mi hijo se siente a la derecha. Juan, sí, Juancito, se sienta usted a la derecha y usted, Jacobo, siéntese a la izquierda cuando estén en el reino, allá en los cielos. Y Jesús le dice, mujer, tú no sabes lo que pide. Del vaso que yo bebo, pueden beber ellos. Del bautismo con que yo soy bautizado, pueden bautizarse. Pero el sentaros a la derecha o a la izquierda, eso no me pertenece a mí. Eso le corresponde a mi Padre, a quien Él ya ha asignado esos cargos. Nosotros sabemos por la palabra que el trono de Dios está conformado por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo. Querer decirle a Jesús, quita el Espíritu Santo y mete a mi Hijo. O querer decir, no, quítate tú y que vaya mi otro hijo. Es como que si estos dos fueran a sustituir a Jesús y al Espíritu Santo. A veces somos presuntuosos en las cosas. Bien le dijo Jesús, no sabes lo que pides, mujer. Y de ahí vemos las consecuencias de esta solicitud que no se dejaron esperar. Vemos también en la Biblia un caso que me llama la atención, lo encontramos en el libro de Jueces, en el capítulo 8, en los versículos 22 y 23. Cuando este hombre de Dios, llamado Gedeón, se fue y se enfrentó a todos los reyes que vinieron a combatir y a destruir Jerusalén, y que Dios lo usó a Gedeón para que defendiera al pueblo de Israel, y venció al rey Salmuna, a Arsab y a todos estos reyes con solo 300 hombres, reyes que venían con miles y miles de personas, seguramente usted ha leído. Entonces, cuando la gente lo vio victorioso, que había vencido a estos reyes y que había traído la victoria y la paz para Israel, empezaron a gritar, que viva Gedeón, que viva Gedeón, que viva el rey. Dijo, tan raro, ¿cómo así que rey? Sí, Gedeón, te nombramos rey a ti, a tu familia y a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Te vamos a nombrar de rey. Y Gedeón dijo, un momento, yo no seré vuestro rey. Ni mis hijos, ni los hijos de mis hijos serán vuestro rey. El único rey que es y que será es Jehová de los ejércitos. Bien dice la palabra de Dios que Gedeón era esforzado y valiente, porque rechazar una oferta de esto se necesita valentía. El hombre es apetitoso, vive sediento de cargo, de posición, de puesto. No, mis hermanos, viene a mi mente cuando a este hombre norteamericano le ofrecieron el cargo de presidente. Y muchos periodistas se le fueron, estaban en su máximo esplendor encima diciéndole, usted ¿por qué no se mete de presidente? Mire que el pueblo lo aclama a usted. Y él dijo, no, yo no me puedo rebajar a tal cargo. ¿Rebajarse a tener ese cargo de presidente? Dijo, sí. ¿Y qué cargo es entonces el que quiere o no? Yo tengo un cargo altísimo, soy siervo del Señor. Soy siervo del Señor. Imagínense el cargo que tengo. Yo no quiero otro cargo. Yo no puedo tomar un cargo así. Dios no me ha llamado para eso. Por eso es importante tener la sensibilidad a qué cosa Dios nos ha llamado, mis hermanos. Porque Dios al que llama, lo instruye. Dios al que llama, lo instruye, lo capacita, lo prueba, lo somete a un proceso. Y Dios es el que lo envía después de que la persona ha superado el proceso, porque Dios lo ha llamado. Te manda a las naciones, te manda donde Dios quiera. Y al que Dios envía, Dios respalda. Amén. Amén. Muchas personas con sus hijas se hacen nombrar o se nombran el papá, la mamá, la esposa. Métete de pastor, que yo te respaldo.
Bueno, si es la esposa o la mamá que lo metió, que lo respalde la mamá. Mas si es Dios, Dios respalda, mis hermanos. A Dios sea la gloria por los siglos de los siglos. Démosle un aplauso al que vive para siempre. La palabra de Dios nos muestra que Dios es bien celoso con estos puestos y con estas funciones. Alguna persona puede pensar, y sería lo justo, pero ¿por qué Dios se arraigó de tal manera que le castigó a este hombre que hizo lo recto por 50 años? No le podía dar un castigo menos, por 50 años, y lo ha punido con la lepra. Así de violento ha sido Dios. Mis hermanos, es que ese cargo de sumo sacerdote ya ha estado empeñado. Hay cosas que ya están reservadas, ya no hay puesto. Yo estoy tratando de conseguir un puesto para viajar y no encuentro, mis hermanos, porque está todo lleno, está reservado. Así es la situación con el sumo sacerdote. Por eso nosotros encontramos en la palabra de Dios, en el libro de Hebreos, en el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, 5, 6 y 7, que el autor de Hebreos habla de muchos temas, muy curioso. Empieza a hablar de diferentes temas, habla de la paz, habla de la fe, de la incredulidad, de la santidad, de escuchar la voz de Dios. Habla del reposo divino, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en el capítulo 8, inicia 8.1 diciendo, vamos a leerlo, dice, este es el centro, el pulcro de lo que yo estoy diciéndoles a ustedes. ¿Qué es lo que él quiere decir? Dice en el libro de Hebreos 8.1. Dice así, vamos a leerlo. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Es que tenemos un sumo sacerdote. Este es el fulcro del asunto, mis hermanos. Y es por eso que la palabra de Dios dice que el nuevo pacto es mucho mejor que el viejo, por el sacerdocio que tenemos. Imagínense que este sacerdote, este nuevo sumo sacerdote, dice es santo, es sublime, es excelso, es de tal calidad y de tal característica el sumo sacerdote que nosotros tenemos, que dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo 2.5, que es el único mediador entre Dios y los hombres, Cristo hombre. Amén. Amén. No hay otro mediador Amén. entre Dios y los hombres que Cristo hombre. Amén. Toda ofrenda, todo rito, toda cosa, todo cualquier elemento que tenga que ver con Dios, para poder ser aceptado, tiene que pasar por el intermediario, el sumo sacerdote, que es Cristo Jesús. Amén. Por eso Cristo no entró en templo hecho con mano humana, sino que Él entró directamente allá, al que no era figura, sino al que era real, al trono de la gloria de Dios. Es Cristo quien pudo entrar no con ofrendas, con sangre de bestia, de vitelo, de añelo, de animales. Entró con su propia sangre. Aleluya. Porque sin sangre no se podía entrar a ese lugar santísimo. Sin sangre no hay redención de pecados. Y cada una vez al año entraban al lugar santísimo y entraba el sumo sacerdote. Todo ese otro gallada, y permítanme usar este término, todos los otros sacerdotes, ellos entraban hasta el lugar santo nomás.
y allí hacían las ofrendas, pero el sumo sacerdote entraba una sola vez al año. Una sola vez al año. Por eso Cristo fue superior al sumo sacerdote, porque también entró una sola vez, pero no al año. Dice la Biblia, y lo acabamos de leer, para siempre. Qué hermoso. Yo quisiera robarle un aplauso al Señor por esto. Esto es Dios, mis hermanos. Él entró con su propia ofrenda, entró con su propia sangre y sigue intercediendo porque Él vive para siempre. Amén. Por eso esa ofrenda, cuando Dios la vio, Padre, dijo: no, esto es suficiente, no hagan más, con esto es suficiente. Esta es la ofrenda que me agrada a mí. Y el añelo, ¿dónde está el cordero? Jesús le dijo: Señor, soy yo, el cordero. Y ya lo habían identificado aquí en la tierra. El hombre más sabio en aquel tiempo, llamado Juan el Bautista, cuando vio a Jesús, dijo: he aquí el cordero de Dios, el añelo de Dios, el que quita el pecado del mundo. Él no dice el que quita los pecados, Él dice el que quitó el pecado. El pecado, el problema del pecado está resuelto, está diciendo con esta expresión. No los pecados, no, el pecado se encontró con un muro, con una dificultad, con su contrincante. Y salió derrotado el pecado. Por eso Dios nos ha librado del pecado y de la muerte. Esto es lo que se habla del nuevo pacto, mis hermanos. A Dios sea la gloria por los siglos de los siglos. Den un aplauso al que vive para siempre. Aleluya. El autor de este libro no recuerda, lo hace con muchas palabras, pero no recuerda al profeta Jeremías, ¿cierto? Cuando dice: haré un nuevo pacto con mi pueblo y lo pondré en la mente y en el corazón de ellos, y ellos me serán por hijo, yo como padre. Jeremías 31 habla de ese nuevo pacto. Él enlaza esto, y curiosamente en un tiempo antiguo, también después de que muere el profeta, el rey Usías, aparece el profeta Isaías diciendo: en los años de Usías, y cuando murió, y empieza a profetizar. Imagínense que esto no es gratuito, mis hermanos, esto tiene una razón de ser. Lo que está diciendo la palabra de Dios es que en el tiempo que vivió el rey Usías, parte del tiempo también vivió el profeta Isaías. ¿Y por qué él no profetizó? Porque Usías era recto y justo delante de Dios. No había nada que corregirle, era incorregible era Usías. Pero llegó el tiempo que falló. Y esto es una lección grande para nosotros. Hubo un tiempo que falló. Bueno, después de usar al profeta Isaías, aquí habla del profeta Jeremías, y empieza a describir, el autor de este libro, del libro de Hebreos, empieza a describir que este es el nuevo pacto que va a venir y qué características tiene, refuerza estas características, pero dice algo, no digamos asombroso. ¿Qué término usamos? Yo diría, para explicarlo en palabras fáciles, nunca está por demás una advertencia. Y me gustaría leerla. Es una advertencia, porque a veces es bueno advertirle al pueblo estas cosas. Hebreos 10, vamos a leer solo el 26, del 26 al 30. Dice: porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Ojo, después de haber recibido el conocimiento de la verdad. No quiere decir después de que sucedió el nuevo pacto, después de la cruz, no, después de que usted ya haya obtenido conocimiento
que usted haya aprendido conciencia de esta verdad, no hay más remedio, dice. Porque hemos entendido que el remedio ha sido y es la sangre de Cristo. El remedio ha sido y es el mediador, el intercesor, el sumo sacerdote. Vamos a terminar de leerlo. Dice, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio. Diga conmigo, no queda más sacrificio para el pecado, sino una horrenda y expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare el Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fuisteis santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzga a su pueblo. Mis hermanos, es bueno a veces advertirnos algunas cosas. El autor dice, mire, la sangre, el nuevo pacto, el mediador, esa es la solución para el pecado. El pecado tuvo que enfrentarse con un contrincante, y este contrincante, este muro, este que lo venció, ha sido estos elementos. Ahora, sí, nosotros despreciamos esta opción, no puedo hacer absolutamente nada, dice Dios. Yo di a mi hijo, que soy yo mismo, murió en forma cruenta por ti y por mí. Lo escribí en un libro y ahora lo revelo a través del Espíritu Santo a cada uno de nosotros. ¿Qué otra cosa hago? Ya hice todo, dice el Señor. ¿Entendemos, iglesia? Amén. Qué bueno estar delante de una iglesia entendida. No queda absolutamente nada por hacer, porque todo lo que yo, Padre amoroso, debía de hacer, ya lo hice, dice el Señor. Ahora lo que corresponde a cada uno de nosotros es acogerse a esto, lo que yo hice, al mediador. Por eso es que las obras, y está escrito en la palabra de Dios en Efesios 2:10, dice, esas obras buenas que usted dice que hace y que yo muchas veces decimos las hacemos, dice, son obras que si verdaderamente son buenas delante de Dios, son obras que Dios preparó desde antes de la fundación del mundo para que andáramos por ellas. Amén. Mas si son obras que las haces tú en tu propia carne, en tu propia sangre, pensando que es bueno, que vas a llevar a entrar tú mismo al lugar santísimo, a mostrarle las cosas buenas que has hecho a Dios, Dios dice, eso es como trapos de inmundicia. Quítate de ahí, porque si no te lleno de lepra. No acepto, no me gusta eso. Lo único que a mí me gusta y me agrada son las obras que se hacen a través del sumo sacerdote, Jesucristo. No acepto que alguien lo sustituya. Cuando una persona quiere presentarse a Dios cabalgando a Jesucristo, esta persona está diciendo, Jesucristo, quítate el lado, eso que tú has hecho como lo estás haciendo no es bueno. Déjame, yo le muestro a Dios todo lo que yo hago. Mira, que yo sí le he hecho cosas buenas que le van a agradar a Dios. No, mis hermanos, lo único que agrada a Dios es todo lo que hace a través de Cristo. Lo que tú y yo hagamos a través de Cristo, o lo que Cristo hace a través de nosotros, es agradable a Dios. Mas lo que lo hacemos nosotros en nuestra propia carne corrupta no es agradable delante de Dios, aunque la humanidad y los otros lo aplaudan. Pastor, si allá me han dicho que estoy haciendo bien, aunque si ellos dicen que estás haciendo bien, si no lo estás haciendo por Cristo, si no pasó por el visto bueno de Cristo, es abominable delante de Dios. Por eso es que el mundo no nos quiere, dice la Biblia. El mundo nos odia porque odiaron a Cristo.
porque a Dios le agrada solo lo de Cristo. Por eso a Cristo lo miran y el mundo lo ha puesto en posiciones mezquinas, pequeñas, para que y lo de Cristo lo miremos como el mundo mismo lo quiere ver como con desprecio, como que no es, como lo poco, como que lo que no va. Que al mundo le gustan son las luces, la grandeza, las obras, la bulla, los colores, eso. A Dios le gusta todo lo que tenga que ver solo con Cristo. Amén. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Denle un aplauso a Dios para siempre. Dos minutos para terminar solamente, mis hermanos. Y es la conclusión del mensaje de hoy. Número 1, lo que está escrito en 1 Corintios 10:12. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Mire, y en algunos textos dice, mire bien, no mirar solamente que no, donde pisa, que no caiga. Porque este ejemplo de este hombre Usías es correcto para nosotros, mis hermanos. Fueron 50 años que se perdió, que se tiró por ahí, a la basura de esfuerzo, de sacrificio. Y esto muestra la vida de Usías, cuán tan frágil somos nosotros. Cómo usted y yo en un momento tenemos un desliz. ¿Quién iba a pensar que este hombre tan firme en las cosas de Dios iba a caer por allí? Porque el enemigo anda buscándole a ver por dónde está el huequito, por dónde me puedo meter. Y todo por no curar, estar atento a las cosas de nuestro buen Dios, mis hermanos. Esto muestra lo frágil, lo débil que nosotros somos, y cómo nosotros no debemos de poner nuestra confianza en sí mismos. Segunda conclusión y última, es que no podemos hacer nosotros mismos, o hacer de nosotros, llamémosle un sacerdote. Un sacerdocio cualquiera que sea, yo no lo puedo crear ni inventar. Hay personas, y ahí no se sabe quién tiene más la culpa. Dice, no, vaya tranquilo que yo respondo, yo lo respaldo. Yo creo aquí el sacerdocio y yo lo respaldo. Vaya que usted no tiene nada que hacer, no me preocupe, que yo hay que respaldo. Usted no puede, ni yo tenemos autorización de hacer este tipo de cosas. Ni de mandar a otro, ni de nombrar a otro, ni tampoco de nombrarnos a nosotros mismos. Esto trae a mi mente lo que le pasó a Judas. Cuando uno lee la historia con detenimiento de Judas el traidor, mucha gente piensa que Judas no se arrepintió. La palabra de Dios muestra que sí se arrepintió Judas. ¿Y se arrepintió? ¿Cómo? A tal punto se arrepintió Judas que lo condujo a cometer la traición, que fue el dinero, él lo devolvió, se los tiró el dinero. O sea, era un arrepentimiento genuino ante los hombres. Él dijo, yo esa plata no la quiero, ese hombre es inocente. ¿Qué le dijeron los sacerdotes que estaban allí y que le habían pagado el dinero y que lo habían sobornado? Allá tú. Eso es tu problema, allá tú. ¿Esto por qué lo digo, mis hermanos? Porque se da mucho que el hermano o la hermana, sin ningún tipo de autorización, apoya, nombra, auspicia a otro. Prima de hacerlo, mis hermanos. Verifiquemos con Dios si Dios lo ha nominado a esa persona. ¿Se entiende, iglesia? Porque usted puede estar apoyando a la persona equivocada
Y cuando esa persona se encuentre en un lugar y venga donde usted va a tener que decirle, allá tú, eso es problema tuyo. Esto lo digo, no sé por qué, pero se da mucho en el ámbito del creyente, en el ámbito espiritual. Personas, no, es que yo estoy apoyando por acá, yo estoy apoyando acá, ¿qué yo voy a hacer? Dios ya te autorizó para ello. Si Dios te ha autorizado, debes hacerlo. Si no es una cosa de Dios, sino que tú lo estás haciendo en tu propia fuerza, ten cura por ello. Es que de esto se trata. ¿Cuántas personas no animaron de pronto al rey Usías diciéndole, hágale rey, haga lo que usted puede, usted es igual a los demás? Y mira, los sacerdotes yo los veo por ahí andando, otros los mantienen por ahí andando, se comen la plata y andan, mira, están de gordos. Métase usted rey, usted es mejor que ellos. ¿Cuántas cosas no llegó a la mente, al corazón de este rey? Después de que se llenó de esa enfermedad, no lo quería ver nadie. Tanto que la palabra de Dios dice que los últimos 2 años del sacerdocio del reinado de Usías, él no pudo reinar en el palacio de gobierno. Tenía que reinar escondido. Qué tristeza, ¿no? Tenía que reinar escondido, mandando al hijo o mandando a los parientes, vayan y saquen una ley, vayan a tal cosa y escondido. Yo me imagino que cómo se gobierna de mal, así. Él no podía ni siquiera entrar al templo y decir, bueno, voy a entrar al templo a compartir con los hermanos, porque estaba leproso. Esto es una enseñanza muy grande para nosotros, mis hermanos. Y no olvidar nunca que cualquier cosa que hagamos la debemos hacer por medio del sumo sacerdote. Amén. Jesucristo, el único mediador entre Dios y los hombres, hecho hombre. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Démosle un aplauso. Hemos terminado.